Hemos hecho empuje y flotación, ejemplito, otro ejemplito. Bien, hemos hecho eso. Y hemos visto una teoría. Bien, hemos visto este tema de estabilidad, y flotación y estabilidad, empuje y flotación. Hemos visto que el FB, que es el empuje debido al hundimiento de un cuerpo en un líquido, es el volumen desplazado por el peso específico del líquido. Esa sería la fuerza de empuje. ¿Ya? Después hemos dado, bueno, aquí los conceptos básicos, un ejemplo, y hemos visto esta estabilidad de los cuerpos que están flotando. Hemos dado el MB, el momento de inercia, volumen desplazado. ¿Aló? Sí, buen día. Ya. Gracias, muy amable. Ok, hasta luego. Bien, ok, perdón. Entonces, veríamos ahí la estabilidad de los cuerpos. Ya. Teníamos que definir el MB, que sería la distancia desde el centro de empuje hasta el metacentro. Ya hemos visto eso. Y hemos determinado cuándo cuándo es estable o inestable un cuerpo, ¿cierto? Bien, vamos a hacer algún ejercicio ahora de eso. ¿Ya? Y vamos a compartir pantalla nuevamente. Vamos a compartir esto. Ya, ahí hay un ejemplo que dice, ¿ya? Fíjense, hay un recipiente aquí que ya lo dibujé. ¿Ya? Es un recipiente donde el líquido está acá. ¿Ya? Y todo esto es donde está sumergido ese cuerpo que está flotando. ¿Ya? Que tiene un peso específico del fluido. Ya vamos a ver. ¿Ya? Pero fíjense la forma que tiene. Dice, un recipiente metálico. ¿Ya? Si ustedes ven ahí la proyección, esto es un cilindro hueco. ¿Ya? Y aquí en su parte del fondo está llenito. ¿Ya? Dice, el recipiente metálico va a usarse en un experimento especial, flotará en un fluido que tiene una gravedad específica. Aquí yo tengo un dr del fluido de 1,16. Se requiere que la superficie superior quede a 25 centímetros de la parte del fluido, por eso es que aquí, esta distancia de aquí hasta aquí es 25 centímetros. ¿Ya? Es decir, está apenas medio flotando, ¿no ven? ¿Cuál debe ser el peso total del recipiente más su contenido? Dice. ¿Ya? Entonces, fíjense, como nosotros vamos a ver aquí esto, creo que me faltaron los datos aquí. Esto tiene un diámetro exterior que es unos 50 metros. Diámetro interior es 1,40 metros.
Aquí este es un cilindro hueco. ¿Ya? Que aquí tiene un contenido. Aquí vamos a ponerle otro color. A ver, aquí. Esto es el contenido que lleva ese objeto. Entonces esto es un gama específico del contenido. No sé qué es. Nada más que me da el gamma que vamos a tener aquí. Aquí vamos a tener, esta es una semiesfera. El azul es el gamma del fluido. El verde, perdón. Aquí vamos a tener un gamma del fluido. Un gamma del contenido que lleva, digamos, ahí porque está cargado. Ese recipiente está cargado. No sabemos qué contenido es. ¿Ya? Y aquí está la superficie del líquido. Hasta ahí llega la superficie del líquido. Bien, entonces me pregunta, número 1, ¿cuál debe ser el peso total del recipiente más su contenido? Fíjense que aquí yo voy a tener no me quiere cambiar esto de aquí. Necesito un color azul ahí. Bueno, ni modo. Aquí voy a tener un peso del contenido. Aquí voy a tener un peso del recipiente. ¿Ya? Entonces, fíjense, a mí me piden cuál es el peso total del recipiente más su contenido. En el inciso A, me pide el peso del recipiente más el peso del contenido. Bien, ¿cómo yo puedo calcular eso de ahí? Yo tengo una fórmula según el principio de Arquímedes, ¿ya? De que dice la fuerza de empuje es igual al peso total, ¿cierto? ¿Se acuerdan de lo que nosotros habíamos dicho anteriormente, no ven? Es igual al peso total. Entonces, pero el peso total en este caso es igual al peso del recipiente más el peso del contenido. Entonces, y habíamos dicho que el F de B es igual al gamma del fluido por el volumen desplazado. ¿Ya? Por el volumen desplazado. Entonces, nosotros vamos a sacar el volumen desplazado. ¿Cuánto es? Y voy a decir volumen 1 más volumen 2. ¿Por qué? Porque fíjense, yo en la parte inferior volumen 1 es el volumen de la semiesfera. Es esta partecita de aquí que está con amarillo, la que estoy repintando aquí. ¿Cuánto es el volumen de la esfera? ¿Alguien sabe cuánto es el volumen de la esfera? Porque esta es una semiesfera, ¿cierto? Es la mitad de una esfera. Es un medio. ¿Alguien sabe cuánto es el volumen de la esfera? Creo que es 4/3 de pi por r al cubo. ¿Sí? Bien. Ahora voy a tener 2/3
de pi. ¿Cuánto es el radio de esa semiesfera? ¿Cuánto es el radio de esa semiesfera? A ver si ustedes me dicen. De aquí hasta aquí, ¿cuánto tenemos? Tenemos 1.50, ¿no ven? Y de aquí a aquí yo tengo 1.40. ¿Ya? ¿Cuánto es el radio? De esa esfera, fíjense, sería 1.5 dividido entre 2 elevado al cubo, ¿cierto? ¿Cuánto sería ese valor, por favor? El volumen 1. Vamos calculando, por favor. Lo que yo quiero es que ustedes estén calculando, estén viendo de dónde salen las cosas, para que ustedes puedan preguntar. Ingeniero, una preguntita. Ese 2/3 que lo puso 2/3 de pi, ¿ese lo simplificó el 4/3? ¿O cómo Simplifiqué el 4 con el 2. $0.88. 0,88, ingeniero. Deme otro decimal más. 3 es el siguiente decimal. 3, ya. Esos son metros, ¿no ves? Metros cúbicos. Y el volumen 2, ¿cómo puedo calcular el volumen 2? ¿Cuál sería el volumen 2? A ver ustedes, díganme cuál es el volumen 2. ¿De dónde lo saco el volumen 2? Fíjense, aquí. Aquí tengo un cilindro, ¿cierto? Porque fíjense que aquí tengo una esfera hueca, ¿no? Pero que está llena ahí en el fondo. Pero de todas maneras lo que se desplaza es este cilindro. El volumen 2 es esa parte que tiene aquí una altura de 0,60 metros. Como ustedes lo ven ahí. Que yo lo repite aquí con rojo. 0,60 metros y es un cilindro. Pero el radio del cilindro igual es 1,50. Desde aquí hasta aquí es 1.50 también. Entonces vamos a tener pi por r al cuadrado por h. Pi por 1.50 dividido entre 2 elevado al cuadrado por 0.60. ¿Cuánto sería eso? Una consulta ahí sobre el volumen que está sacando. ¿Estamos sacando el volumen de todo el cilindro o solo de la parte sumergida? Porque le puso 0,60. Solamente la parte sumergida, porque no se olviden que estoy sacando volumen desplazado. ¿El 0,60 no sería menos 25? Porque arribita está 0,25, está subiendo hacia arriba del agua. ¿Qué es lo que está sumergido? ¿El 25 o el 0,60? El 0,60. 0,60 menos 25 sería. No. 25 es desde aquí hasta aquí, solamente esta partecita de aquí vale 25. Y esta partecita acá, ya. Es que ya le puse mal la medida. Sí, ahora sí. Espérese un ratito. No, el dato es hasta arriba. Tienes razón nomás, el dato es hasta arriba. ¿Ya? Entonces sería 0.25, 0.60 menos 25 sería 0.35 acá, ¿no ves? Sí. Gracias. Ingeniera, también en el dibujo el diámetro mayor de 1,5 sería de todo, ¿no? De todo. Solo... Aquí, ya. Este de aquí es de todo.
Esto de aquí es 1.5 y el de adentro es 1.40. ¿Ya? Está bien. Ok, gracias, joven. Entonces, esto es 0.35 nomás, lo que está sumergido. ¿Ya? Lo que está sumergido es 0.35, sería el volumen 2. Bien, ok. ¿Cuánto sería ese valor? Ya estamos tranquilos. $0.62. 0.62 metros cúbicos. Bien. Ahora, el volumen, entonces el volumen desplazado va a ser el volumen 2, 1 más 2, que sería el 0.883 más 0.62. ¿Cuánto sería ese volumen desplazado? 1.503. 1,503 metros cúbicos. Entonces, el F sub B peso específico del fluido por el volumen desplazado. El peso específico sería un DR de 1.16. Trabajamos en kilonewton, ¿no ves? 9.81 kilonewton sobre metros cúbicos, que es el peso específico del agua, por 1.503. Y eso sería en kilonewton la fuerza o el peso que nosotros nos piden, que es una unidad de fuerza. ¿Cuánto sería, por favor? 17,10. 17,10 newton. Entonces, ¿cómo habíamos dicho que el F de B es igual al peso total? Y ese peso total va a ser igual, entonces el FB va a ser el peso del recipiente más el peso del contenido. ¿Ya? Entonces, el peso del recipiente más el contenido da 17,10 kilonewton. ¿Ya? Esta es la respuesta del inciso A. ¿Ya? Bien. Eso es facilito, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer un volumen desplazado, ¿no ven? Que sería el cilindro más el volumen de la media esfera. ¿Qué me piden? Si el contenido del recipiente tiene un peso de 5 kilonewton, el contenido del recipiente tiene 5 kilonewton. Ya. Determine el peso específico de que está hecho el recipiente. El peso específico del recipiente es lo que me piden. Entonces nosotros vamos a sacar que el peso del recipiente es el peso específico del recipiente por el volumen del recipiente, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, no ves? Entonces, yo tengo que W total es igual a 17.10 y eso es igual al W del recipiente más W del contenido. Por lo tanto, el W del recipiente, que es el que yo quiero conocer acá, va a ser igual a 17,10 menos W. A ver, me chipé. ¿Cuál debe ser el peso
Tenemos que sacar el volumen del recipiente. El peso del recipiente es 5 kilogramos, ¿no ve? Creo que eso es lo que me dice. Si el contenido del recipiente, el contenido, ese es del contenido, no es del recipiente. Esto es del contenido. Fíjense aquí. Dice, si el contenido del recipiente tiene un peso de 5 kilogramos, entonces el peso del contenido, ¿no ven? Yo me había equivocado ahí. Entonces, menos esto de aquí, W del recipiente, 17.10 menos 5. ¿Qué sería? 12.10 kilonewton. Una vez yo tengo eso que vale 12,10 kilonewton, ahora, ¿cómo yo voy a sacar ese volumen del recipiente, no? Porque aquí me piden, ya tengo esto, me falta calcular esto, ¿cierto? Para poder encontrar el peso específico del recipiente. Pero el volumen del recipiente yo lo puedo encontrar. Volumen del recipiente. ¿Cómo puedo encontrar ese volumen del recipiente? ¿Cuál es el volumen del recipiente? A ver, díganme en sus palabras. La densidad del contenido. No, solamente volumen, no, todavía no quiero el peso del recipiente. Quiero el volumen del recipiente. Fíjense, tengo ya el WR, me falta calcular según el gráfico. Lo que yo quiero tener es el volumen del recipiente. ¿Cuál es el volumen del recipiente? Fíjense, el volumen del recipiente es todo esto de aquí, ¿no ven? La semiesfera, ¿no? Claro, con la semiesfera, ¿no ven? ¿Sí? Entonces el volumen del recipiente va a ser el volumen 1. Más un volumen 3 le voy a llamar para qué, porque fíjense, ya no va a ser este volumen de este cilindro. Ya no va a ser el volumen de este cilindro. ¿No ve? Ya va a ser otro y el volumen, no va a ser ese de ahí. A esto le hemos llamado volumen 2. Pero el volumen 3, si ustedes se fijan, a ver, tienen el volumen 1, que es el volumen de la semiesfera. ¿Cuánto vale el volumen 1? Que es 0,883. Pero el volumen 2, ¿cuánto sería? A ver, aquí, ya que ustedes lo están viendo ahí, ¿cuál sería el volumen 2, el que nos falta? Fíjense, estamos calculando el volumen de todo el recipiente, de todo lo amarillo. Sería tomar toda la... El volumen 2. No sería el volumen 2. ¿Cómo sería el tomando volumen toda 3? El volumen 3, perdón, porque el volumen 2 ya es el volumen de ese cilindro. El volumen 3. Sería la diferencia del cilindro grande con el cilindro del No, medio. nada. ¿Cómo sería? El volumen 3. Sería multiplicar el área por 60, ingeniero, por toda la longitud. ¿Pero cuál área? Pi por el 1,50 sería el diámetro. La parte exterior sería. Sería de la parte exterior, ¿no ves? Sería como hacer 2 cilindros, ¿cierto? Un cilindro externo por otro cilindro interno, ¿cierto? ¿Sí?
Entonces sería el volumen del cilindro externo menos el volumen del cilindro interno, ¿no ve? Que serían esas dos patitas amarillas. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver. Ya quedó más claro eso. Entonces voy a tener el volumen 3. Se va a hacer pi por el r cuadrado, por el diámetro r cuadrado por h. Esto es del cilindro externo menos el pi por r cuadrado por h, que es el interno. Fíjense, lo que no cambia es h. H por pi en los dos. Y voy a tener radio externo al cuadrado, medio radio interno al cuadrado, ¿cierto? La altura H es 0,60. Entonces vamos a tener 0,60 por pi. El radio externo es 0,75, ¿no ve? Que es 1,50. Menos 0,70. Eso elevado al cuadrado. Perdón. El cuadrado de esto menos el cuadrado de esto. Bien, ¿cuánto sale entonces ese volumen 3? 0.137. 0.137. Entonces aquí el volumen del recipiente va a ser 0.883 más 0.137. ¿Cuánto es ese valor? $1.019. Metros cúbicos. Bien, tengo el volumen del recipiente, tengo esto de acá. Entonces yo me vengo con esta fórmula de acá. Por lo tanto, el peso específico que está haciendo el recipiente va a ser el volumen del recipiente dividido en 3, el volumen del recipiente. Entonces, el peso del recipiente es 12,10 kilonewton sobre, estos son metros cúbicos, sobre 1,019 metros cúbicos. Bien, ¿cuánto sería el peso específico del material con que está haciendo el recipiente? Bien, 12,10 dividido entre 1,019. 11,87. Y esta viene a ser la respuesta del segundo inciso, ¿no ven? Esa es la respuesta. Bien. Ahora, ¿qué más me preguntan? Inciso C. Si el centro de gravedad del recipiente y su contenido está a 0,40 metros por debajo del borde de la parte superior abierta del cilindro. Y me pregunta si tendrá estabilidad. Entonces, yo voy a copiar, ya sabemos todo lo demás.
Aquí voy a ver si ese cilindro va a tener estabilidad. Inciso C. Lo que me pregunta es, ¿tendrá estabilidad? ¿Tendrá estabilidad? A ver, ya vamos. No me interesa ya esto, no me interesa la semiesfera. Bien, aquí me interesa ese nivel con que está flotando. Hola. Ya, perfecto. ¿Cada uno? Hola. Ah, no, ni idea. Entonces no hay otro más barato. 60 pesos lo han subido. No, déjalo nomás. Ya 70. No, entonces no es muy caro. Ya, bueno, ok. Ya, bueno. Ya. Chao. Bien. Ya. Dice, aquí el centro de gravedad está 0,40 metros por debajo del borde de la parte superior abierta del cilindro. Ahora, aquí esa es la parte abierta del cilindro. Aquí tengo el centro de gravedad, que está a 0,40. Ya, pero si yo tomo mi eje de referencia aquí, o lo tomo desde arriba nomás, ¿qué dicen? No, voy a poner mejor abajo nomás, porque si no lo voy a tener que volcar todo. Aquí voy a tener un eje de referencia. Para no emborracharnos un poquito. A ver, si desde aquí hasta aquí tiene 0,60 y de aquí hasta aquí tiene la mitad de la esfera es 0,75, ¿no ven? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, este 0,40 de aquí, lo voy a poner acá afuera, para no confundirnos. Yo le voy a tratar de trabajar este centro de gravedad, que sería la distancia de aquí a aquí. ¿Ya? ¿Cuánto sería esa distancia? 0.95. Y sub C G, ¿cuánto me dijo? 0.95. 0,95. El Y sub CG es 0,95. Tengo el centro de gravedad. Bien. Ahora, pero sería el centro de gravedad
que me dieron, que era de toda la, ya me lo dieron como dato, este es un dato, ¿cierto? Ahora, lo que yo quiero es sacar el centro de empuje. El C sub B. El centro de empuje. No lo conozco. ¿Ya? Para eso tengo que sacar el centro de gravedad. ¿De quién? ¿Qué me dicen? Estamos hablando que el volumen desplazado, que sería del volumen desplazado, sería volumen 1 más volumen 2. El volumen 1 nos salió 0,883. Y el volumen 2 nos salió, ¿dónde está? 0,62. Yo te voy a tener que sacar los centros de masa, centro del volumen, de esas dos figuras, del volumen 1 y del volumen 2. Los centros de gravedad. Con referencia al eje que yo tengo ahí, el rojo, el eje de referencia. Muy bien. Si nosotros vamos a trabajar con esta figura primera de acá, aquí voy a tener el centro de gravedad. ¿Alguien me tiene cuánto es esta distancia de acá? X1, yo le voy a decir X1 medio. ¿Alguien no tiene el centro de gravedad de esa media circunferencia? Hola, hola. ¿Me lo buscan, por favor? ¿Ya alguien lo tiene por ahí, por favor? No. Sería 4 radios sobre 3 pi. 4 tercios de pi por r. No, Eso sería, ¿no? el pi es abajo. Sí, ingeniera, es 3 pi. Este sería, entonces sería 4r sobre 3 pi. Sí. 4 por 3 pi y r es 0,75. ¿Cuánto sería ese valor? $3.14. 3.14. Pero resulta que de aquí a aquí hay 0,75, ¿no ven? Entonces el X1, ya sabemos que es medio, sería 0,75 menos 3.14. A ver, no puede ser 3.14, eso ahí está mal, eso. 0.31, sé que ingeniero. Eso, porque si no, me va a dar negativo y eso puede estar malísimo. Si la distancia nomás es 0,75 menos 0,31, ¿cuánto es esa distancia con referencia a ese eje? 0.44.
Ah, sí, 0.28 sale. No, a ver, 0.31 me dictó acá. A ver, pónganse de acuerdo. Sí, está Redondo. bien, ingeniera, 0,31. 0,31, 0,75, entonces me sale 0,44, ¿no ve? Ya. Ahora, ¿cuál es el centro de gravedad 2? El X o el X2. Yo voy a tener estas patitas. Ingeniero, creo que el centro de gravedad de esa semicircunferencia, si lo hallamos como si fuera área, sí es eso, pero si fuera así una semiesfera, es Ajá. diferente la fórmula. ¿Cuánto sería de la semiesfera? La semiesfera es 3 veces el radio sobre 8. ¿Y cuánto sale el 3 veces el radio sobre 8? .281 sale. Y ahora 0,75 menos 0. Menos 0.285. Pucha, lo que pasa es que no lo tengo ahorita en mis libros aquí a mano. Y ahí en la parte de atrás está, ¿no? En función del diámetro también está. 0.468. Ya, eso sería 0.468. Ya, entonces vamos a tomar esta. Este de aquí. Que sería 3R octavo, que es 0.281. Ya. Entonces, la distancia con referencia al centro de gravedad, al eje de referencia, sería 0.486. Bien, ahora tenemos los dos cilindros. Serían esas dos patitas. Acá nosotros vamos a tener el eje de referencia. Y de aquí a aquí hay 0.75. Aquí yo tengo el centro de gravedad aquí. Aquí y aquí, ¿no ven? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo saco ese centro de gravedad? Esto es del volumen desplazado, ¿cierto? La altura dividida entre 2 más 0,75. ¿Cuál es la altura? De aquí a aquí había, creo que era 0.25, ¿no ven? ¿Sí? Sería esta alturita de aquí nomás. Esta altura porque estamos sacando del volumen desplazado, ¿cierto? Dice que el volumen del desplazado voy a tener de 1 y 2. Entonces esa altura es 0,35. ¿Ya?
Entonces, ese Y sub 2, o el X sub 2, es igual a 0,75 más 0,35 medio, porque está ahí a la mitad. ¿Cuánto saldría ese X2? $0.925. 0.925. Bien, entonces fíjense, como yo tengo varios volúmenes ahí, entonces yo voy a hacer que el Y sub CB va a ser, a ver, ¿cuál es el volumen 1? Es 0. Volumen 1 por X1 más el volumen 2 por X2 dividido entre el volumen total, ¿cierto? Que sería con referencia a ese eje rojo ya. El volumen 1 es 0,883 por el X1 que vale 0,468. Eso es Steiner, ¿no ven? Y aquí tengo 0.925 por el volumen 2, que es 0,62. Dividido entre el volumen total, 0,883 más 0,62. Entonces esa es mi altura y es sub CB. Bien, ¿cuánto sería esa altura ahora? 0.888. 0. ¿Será bien? A ver, sáquelo de nuevo. Porque 0,888 es una distancia, ¿no? A ver, ayuda. $0.656. ¿Cuánto? 0.656. Ya. Entonces, fíjense, este es 0,95. Aquí tengo un centro C sub B, que esto es el Y sub CB, ¿no? Porque justamente he sacado el centro de gravedad del área sumergida, del volumen sumergido. Bien, ahora, lo que me falta sacar es el metacentro. Por ahí el metacentro está aquí por debajo del centro de gravedad, porque eso es lo que yo necesito saber para ver si tiene estabilidad. ¿Ya? Entonces, hemos dicho que el MB es el momento de inercia sobre el volumen desplazado, que sería la distancia desde el centro de empuje, que sería esta distancia desde aquí, de este centro de empuje, hasta el metacentro, ¿ya? Que eso es lo que queremos calcular. Entonces, el momento de inercia, ¿de quién es el momento de inercia? ¿Qué es lo que se proyecta en un plano horizontal ahí? ¿Qué se proyecta en el plano horizontal? Lo que está sumergido. Proyección de la superficie mojada sobre un plano horizontal que es paralelo al nivel del líquido.
¿Cuál sería el momento de inercia de quién? De un rectángulo y un círculo, pues. No. A ver, quiero la opinión de los demás. Momento de inercia de quién. No se olviden que el momento de inercia es de la superficie sumergida, no digo del volumen, de la superficie sumergida, sobre un plano horizontal que es paralelo a la superficie del líquido. A ver, ¿quién me dice cuánto es esa área? ¿O cuál es esa proyección? Ahí lo tienen el dibujo. Ya, los escucho, a ver los demás. Circular. Es el círculo, pues no, es esto de aquí. Es todo esto de aquí. Toda esa circunferencia, porque esa es la proyección, ¿no ves? Como cuando yo le digo proyección, pues de ese cilindro, ¿no ves? Entonces, sería el círculo con diámetro de 1,50. Ese es el momento de inercia que yo quiero sacar. Aquí voy a tener el momento de inercia de esta circunferencia que tiene diámetro 1,50. Entonces voy a hacer que es pi por diámetro a la cuarta sobre 64, creo que es, ¿no? Entonces el momento de inercia son pi por 1,50 elevado a la cuarta sobre 64. El volumen desplazado, ya lo tenemos por acá. ¿Cuánto es el volumen desplazado? ¿A dónde está ese volumen desplazado? Es 1,019 metros cúbicos, ¿no ves? Esto es el volumen desplazado. Es 1,019. ¿Cuánto no? 1,019. Entonces el MB, que sería ¿cuánto? A ver. ¿Cuánto es este valor de aquí? 0,24. 0,24. Entonces voy a tener 0,24 dividido entre 1,019. ¿Ese es el volumen desplazado o no es el volumen desplazado ese? 0,249 creo que me dijo, ¿no? A ver, vamos a ver el volumen desplazado. Ah, no, aquí el volumen desplazado es 1. Aquí está. 1,503, ahí está el volumen desplazado. Aquí. No es ese de allá. El volumen desplazado, 1,503.
Bien, entonces, ¿cuánto es esa distancia? $0,16. Exacto, 0,16. ¿Qué más? Redondeando, 0.4. redondeando es Sí, 0,16. redondeando sale Ya, 16. redondeando. Ok, perfecto. Entonces, dije que el YMC, que sería hasta el metacentro, es igual al Y sub CB más el MB. Entonces, el YMC es igual a Y sub CB, aquí está, 0,656 más 0,16. ¿Cuánto es ese? $0,816. Bien, aquí vámonos acá. Esta distancia es 0,85. Aquí, esta, yo no tengo otro color aquí. $0,95 y esto es 0,80, 0,8. ¿Qué quiere decir que su metacentro está por aquí? Porque esta distancia desde aquí hasta aquí es el YMC. Ahora, si su metacentro está por debajo, porque fíjense, el Y sub CG es este. Y este de aquí es el de aquí hasta aquí es el Y sub MC. Si su metacentro está por debajo, hemos dicho que si el metacentro está por debajo del centro de gravedad, es inestable. ¿Sí? Si YMC es menor que Y sub CG, entonces se puede volcar con todo ese contenido, es inestable. Y nos damos cuenta si el metacentro está por debajo del centro de gravedad, porque fíjense la distancia al metacentro es el YMC, que es 0,8. Y el otro es 0,95, ¿no? Entonces, ahí estamos que es inestable. Bien, a ver, revísenlo, por favor. ¿Hay alguna preguntita? Una pregunta, ingeniero. Ahí en la Sí. fórmula de metacentro es igual a la inercia sobre la raíz de D. No, volumen desplazado. Ah, ya. Me equivoqué. Gracias. Así, volumen desplazado. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? A ver, revísenlo. Se lo pongo ahí.
¿Listo? Muy bien. ¿Podemos seguir, no? ¿Le entendieron? Bien. Aquí tengo. A ver, vamos a ver si lo podemos convertir en texto esto. Se me bloqueó esto. Se me bloqueó. A ver, vamos a ver si aquí me lo puede. Dice, la figura muestra una plancha. A ver, vamos a ver. Vamos a arreglar acá. Muestra una planta hecha con 4 cilindros. Punto seguido. Si cada tambor con 4 cilindros que son huecos aquí. Ya. En los que se apoya una plataforma. Una plataforma. Ya. Si cada tambor pesa 30 libras. Ya. Si cada tambor pesa 30 libras, ¿cuál es el peso total de la plataforma? De la plataforma y de cualquier objeto que se encuentre, y de cualquier objeto que se hubiese posado sobre ella. Que hubiese sobre ella. Ahora,
sobre ella y que la balsa, no lo había terminado de papayar acá. Pueda soportar. Cuando los tambores estén sumergidos por completo en agua dulce. Ya. Bien. Ya, entonces aquí vamos a tener ¿por qué no quiere borrar esto? Bueno, ya, aquí tenemos los datos del tambor. Ya, cada tambor que está ahí marcado tiene, a ver, un diámetro de 21 pies. Y tiene una longitud de 36 pies. Bien, fíjense, aquí voy a tener los 4 tambores. Aquí vemos solamente esta partecita de aquí. ¿Ya? Son 4 los tambores. Aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro. Y están los 2 atrás. Bien. Los 4, nosotros si miramos, este es el nivel de agua. Y los tambores están totalmente sumergidos. Quiere decir que si lo miramos de perfil, si lo miramos de perfil aquí, esta es la balsa. ¿Ya? Y el líquido viene por acá. Ya, estamos mirándolo de frente. Y ni siquiera es eso. Ni siquiera es eso. Aquí tengo uno y aquí tengo el otro. Esas son, si lo miramos de frente, yo tengo eso de ahí y están sumergidos. ¿Ya? Bien, eso tiene un diámetro
de 21 pies. ¿No? Igual aquí tiene un diámetro de 21 pies. ¿Ya? Bien, esta de aquí, de arriba, es la balsa. Y ahí está con azul. Ya, vamos a leer el problema. La figura muestra una plancha hecha con 4 cilindros huecos. Esos cilindros están ahí. En los que se apoya una plataforma. Si cada tambor pesa 30 libras. ¿Ya? Entonces, aquí voy a tener que el W del tambor es igual a 30 libras. Bien. ¿Cuál es el peso total de la plataforma y de cualquier objeto que hubiese sobre ella y que la balsa pueda soportar cuando los tambores estén sumergidos por completo en agua dulce? El peso específico del agua dulce, tengo como dato, en este caso vamos a decir 62.4 libras sobre pie cúbico. ¿Ya? Vamos a tomar ese valor porque como está todo en pie, entonces yo tengo que tomar el peso específico en libras sobre pie cúbico. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el peso total de la plataforma? Eso me pregunta. Bien, aquí yo siempre vamos a tener que W es igual a la fuerza de empuje. Eso sería el peso total, lo que me va a poder soportar sin que se me hunda, ¿cierto? Tiene que haber un sustento ahí. Y nosotros vamos a saber que el F sub B es igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado. Tenemos esas dos que no nos van a variar en nuestra teoría. Entonces, ¿cómo encontraría el volumen desplazado? Bien, ¿cuál es el volumen desplazado? El volumen de los 4 tambores. El volumen de los 4 tambores. Entonces voy a tener, aquí voy a tener pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la longitud, por los 4 tambores, ¿cierto? Entonces voy a tener el 4 se me va con el 4 pi por el diámetro que son 21 pi elevado al cuadrado por la longitud que es 36 pi. ¿Cuánto sería eso? Ahora tengo pulgadas, me dicen acá no son pies. 21 pulgadas no habían sido pies el dato. Sale 49.875. Todavía, porque son pulgadas. Tengo que convertir a pie. ¿Ya? Entonces, ya. Si yo voy a convertir a pie esto de aquí, vamos a tener pi cuarto. Bueno, sería directamente, yo simplifico nomás y ahí los 4 tambores. Este se me va con esto. Y pi. Y el diámetro es 21
sobre 12, ¿no ven? Para que me salga en pie. 21 pulgadas. 12 pulgadas tiene un pie. Está bien, lo divido entre 12. Elevado al cuadrado por la longitud, que vale 36 sobre 12 también. Bien, sería eso en pie cúbico ahora. ¿Cuánto sería? $28.86. Mm. 28 estará bien. A ver, fíjense bien. Porque tengo que tomar por los 4, ¿no ves? ¿Está bien? Se le dicen, ¿no? No puede ser tanto, 28. 28 se quedó, ingeniero. 28,86. Pie cúbico. Porque está bien ese pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no ven? No sé. Porque si lo hubiéramos dejado pi sobre 4 por 21 al cuadrado por 36 al cuadrado, eso me daría en pie, en pulgada cúbica. Y esto dividido entre 2 elevado al cubo. A ver si da lo mismo, a ver. Y esto por 4. Ahí está bien porque cada tambor debe pesar 7, ¿no? Sáquenmelo, por favor, ese valor de aquí. Está bien, creo que sí da lo mismo. Ya. Perfecto. Está bien, ¿no? Sí, sale 28,86. Por eso multiplicado por 4, ¿no ves? Ya. Entonces ese sería el volumen total desplazado. Por lo tanto, vamos a tener que el F de B, el peso específico del fluido por el volumen, 62.4 por 28,86. Y esos son, ya sabemos que esto es libra sobre pie cúbico por 28,86. Son los pies cúbicos, entonces está bien. Y me va a dar en libra fuerza. ¿Cuántas libras fuerza tiene eso de ahí? $1,800.86. 1800.1, ¿así? Sí. ¿O 1801, cómo es? 1,800.86. Ya, bueno, entonces, ahí yo tengo que eso es un esfuerzo de flotación.
Ya, entonces el peso total es igual a 1800,1 libras fuerza. Pero el peso total es igual al peso de la plataforma más el peso de los tambores, ¿no ven? La pregunta es, ¿cuál es el peso total de la plataforma, no ven? Porque eso es lo que yo quiero calcular ahorita, el peso total de la plataforma. Es decir, yo necesito calcular esto. Por lo tanto, el peso de la plataforma, que es lo que me pedían, es igual al peso total menos los pesos de los tambores. El peso total viene a ser 1800,1 libra fuerza. Y el peso de los tambores, cada tambor vale 30 libras. Va a ser 4 por 30 libras. Entonces, el peso de la plataforma y cualquier cosa que se le ponga encima de la plataforma o de la balsa, ¿cuánto sale? $1680.1. .1 libra fuerza, ¿no? Y eso es lo que me pedían, ¿cierto? Cuánto va a pesar la plataforma y cualquier objeto que nosotros tengamos encima de él, ¿no? Bien. Ya. ¿Cuál es el peso de la plataforma y de cualquier objeto que hubiese sobre ella y que la balsa pueda soportar cuando los tambores están sumergidos por completo en agua dulce? Bien. Fíjense que aquí no me está pidiendo estabilidad, no está pidiendo nada. Lo único que usted, digamos, con ese peso de la plataforma, ya usted puede sacar, por ejemplo, y diseñar, por ejemplo, su plataforma, ¿no? Qué longitud puede tener, etcétera, etcétera, ¿cierto? Bien. A ver, ¿queda entendido? Vamos a ver si hay algún problemita más por ahí. Ya. ¿Listo? ¿Quedó claro? Es parecido al otro problema que hemos hecho, ¿no? Este es más sencillo todavía. ¿Alguna preguntita? ¿Pueden mirar, revisar? Bien. ¿Podemos seguir? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniera, podemos seguir. Vamos a hacer un otro ejemplo donde me dice una esfera hueca.
de 1 metro de diámetro. Pesa 200 newton. Está sujeta a un bloque de concreto sólida. El bloque de concreto es sólido que pesa 4,1 kilonewton, pesadísimo el bloque. Si el concreto que está hecho ese bloque tiene un peso específico de 23,6 kilonewton sobre metros cúbicos. Diga si los dos objetos unidos flotarán o se hundirán. O si se sumergen totalmente, ¿no ve? Bien. Una esfera hueca de 1 metro de diámetro. Pesa W igual a 200 newton. Está sujeta a un bloque de concreto sólido que pesa 4,1 kilonewton. Si el concreto tiene peso diga si los dos objetos unidos flotarán o se inundan. Aquí tengo que esto es el peso específico del concreto, que es 23,6 kilonewton sobre metros cúbicos. ¿Ya? Bien. Aquí voy a tener una esfera. ¿Ya? Esa esfera está hueca. El diámetro es igual a 1 metro. Tengo esa esfera hueca. Ya, y está sujeta aquí en la parte superior por un bloque de concreto. Entonces, aquí tengo, esto es el bloque de concreto. Bien.
Vamos a ver, vamos a considerar inicialmente porque no me dice si está, lo único que me dice que está establemente sustentada, ¿ya? O sea, no sé si se irá hasta el fondo o seguirá ahí flotando, no sé. Entonces, pero dice juntos, ¿no ve? O sea, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Voy a tener aquí un peso. Un peso 1. Aquí voy a tener un peso 2. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener un volumen de la esfera que va a ser 4/3 de pi por r al cubo. Entonces, vamos a tener 4/3 de pi por 0,5 elevado al cubo. ¿Cuánto sería ese volumen de la esfera? A ver, por favor, o ya se cansaron ya. Ya vamos a acabar. 0.524. 0,524, ¿no? Metros cúbicos. Ya. El peso de la esfera dice es 200 newton. Ya. Ahora, el volumen no me da el volumen del concreto, ¿no ven? Si el concreto tiene un peso específico, más bien me da un peso del concreto que pesa 4,1 kilonewton. Además, ese peso tiene un peso específico del concreto que vale 23.6 kilonewton sobre metros cúbicos. Entonces, con ese dato, ¿qué puedo encontrar? Con ese dato, ¿qué puedo encontrar? Voy a tener que el volumen del concreto es igual al peso específico por el volumen del concreto, ¿no ve? Porque no me da ese volumen del concreto. Entonces, a ver, aquí tengo el volumen del concreto. El peso del concreto va a ser 4,1 kilonewton sobre metros cúbicos. Un 4,1 kilonewton y el peso específico es 23.6 kilonewton sobre metros cúbicos. Entonces me va a dar en metros cúbicos acá. ¿Cuánto sería ese volumen del concreto? $0.174 sería. 0.174. Entonces, suponiendo esa posición en que, bueno, están ahí, pero están neutralmente estables, que no se van a ir al fondo, sino que ahí medio flotarían viéndose un poquito ahí, tal vez porque no me dice cuánto estaría flotando, ¿cierto? Entonces estamos subiendo y el nivel del líquido está por aquí. ¿Ya? Que yo tengo todo esto, así. Todo esto está en el líquido. Pero la pregunta es si se flota o queda así o se va al fondo, ¿no? Bien, entonces,
¿cuánto es el volumen desplazado? Va a ser el volumen de la esfera más el volumen del concreto. 0,524 metros cúbicos más 0,174 metros cúbicos. ¿Cuánto es el volumen desplazado? 0.698. 0,698 metros cúbicos. Bien, ahora para que quede sustentablemente estático ahí, yo voy a tener que el peso total va a ser igual a la fuerza de empuje. Para que esté estable, ¿no? Entonces, el peso total que yo voy a tener de la esfera va a ser 200 newton más 4,1 kilonewton. Entonces, 1 kilonewton es igual a 1000 newton, ¿no veo? O lo llevamos todo a kilonewton. Hola, chica. Ya. Yo estoy en clase todavía. Almuerzo y te llamo, ¿ya? Para que vamos para allá. Ujú. Ya. Ya. Ok, bueno. Ya, ok. Ya, bueno, ya voy a echar. Ya, perdón. Ya, entonces, ¿cuánto sería? Eso nos vamos a tener todo en Newton, ¿ya? 4.300. ¿Cuánto? 4.300. 4.300. 4.300 Newton, ¿no ve? Bien. Ahora, ¿cuánto es la fuerza de empuje? El peso específico del líquido por el volumen desplazado. El peso específico del líquido. No hay 1000. Vamos a asumir pues que Agua. Agua, no es. Agua nomás, ingeniero. No me da, ¿no? Sí. Voy a subir que es agua 1000. nomás. ¿Ya? Ya, entonces el peso específico del agua, ¿cuánto sería? 9.810 newton, ¿no ves? Sobre metro cúbico. Porque es 9,81 kilonewton, ¿no ves? Lo multiplicamos por 1000, me da 9.810. Por el volumen desplazado, por 0,698. ¿Cuánto es el FB? $6.847.38. 6.847. Sí, punto 38. Punto 4, ya no exageremos. Punto 4 newton. Ya. Ahora, ¿a qué conclusión llego? ¿Flotan o se va hacia el fondo? Flota. Se va al fondo. Flota. Vamos a comparar
Ya tengo, ya no quiero irme a otra página. Aquí debo comparar 4.300 Newton es menor que 6.847.4 Newton, ¿no ve? Es menor, ¿cierto? Si el peso es menor al FB de empuje, entonces, ¿se va o se hunde o flota? Flota. Flota, ¿cierto? Va a flotar. Porque eso es lo que me estaban preguntando, si flota o se hunde. Flota. Si el peso total es mayor a la fuerza de empuje, se hunde, ¿no ven? ¿Cierto? Se va hacia abajo. Bien. Muy bien, jóvenes. Tienen los problemitas. La próxima clase ya vamos a ver que esto es fácil de manejar. Yo creo que no hay problema. ¿Ya? De todas maneras viene el práctico para que ustedes puedan practicar y puedan preguntar. ¿Ya? Entonces, la próxima clase, que es el viernes, vamos a ver ya lo que es movimiento de masas de fluido. Vamos a ver que yo tengo un tanquecito que se mueve horizontalmente o se mueve hacia abajo o hacia arriba con una velocidad que es constante o gira sobre un eje. Entonces ahí vamos a ver qué es lo que pasa con ese movimiento de masas líquidas. ¿Ya? Que no sería otra unidad, no sé, creo que en otra unidad creo que lo hemos puesto, ¿no? Movimiento de masas líquidas. A ver, vamos a ver un ratito. Hidráulica. A pesar que este programa está medio... Ya tenemos empuje y flotación, que es esto lo que hemos visto. Dice, determinar la distribución de presiones en movimiento de un fluido de un sólido, entender el papel de la... Ya, esto es empuje y flotación. Empuje, el principio de Arquímedes. Estabilidad de la flotación y cuerpo sumergido. El punto de carena es el metacentro. Si un equilibrio es estable, la posición del metacentro. El metacentro es el MB que nosotros hemos encontrado. Entonces nos entraría la otra unidad que sería fundamento de los movimientos de los fluidos. Ya, aquí vamos a ver un poquito concepto de sistemas y volumen de control, reversibilidad, tipos de flujo. Estos tipos de flujo ya lo hemos visto. Simplemente vamos a condicionar aquí una teoría, ya que es un volumen de control. Y luego ya entramos a los movimientos de masas líquidas, que es movimiento horizontal, vertical, rotación de masa en recipientes abiertos y cerrados. Ya, yo lo puse estas ecuaciones fundamentales, ecuación de continuidad, Euler-Bernoulli, energía y las aplicaciones. Ya no hay más, ¿no ves? Aquí, en yo lo puse en el número 6, porque yo pienso que ese problema está aquí a media. Ecuaciones fundamentales, ya esto es una hidrodinámica y tengo que aplicarlo acá, ¿no? Entonces yo vengo y lo pongo aquí, esos temas de aquí, aquí en flujo de tuberías y conductos abiertos, yo lo pongo ahí, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un poquito este concepto de volumen de control, que es una reversibilidad y pérdida.
Los tipos de flujo ya lo hemos dado en la primera unidad, que es lo mismo, no hay más que aumentarle ni quitarle. Y vemos esto de acá, ¿ya? Que es la próxima clase, un poquito de esto, y vemos los movimientos de masas líquidas. ¿Ya? Ahora yo les voy a dar una tarea de investigación que son el análisis dimensional y semejanza hidráulica. Que es cortito también, y luego entraríamos al tema final, ¿ya? Bien, entonces nos vemos el viernes, jóvenes. Vamos a pasarle toda esta teoría a la plataforma, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. ¿La nota del examen ya lo dijo o no sé? Todavía, jóvenes, son hartos exámenes. Estoy corrigiendo porque en Bueno. en algunos grupos he tomado hasta 2 parciales ya. Entonces estamos en ello, ¿ya? No se desespere, la otra semana ya van a tener su nota. Bien. Además, esta otra parte ya es más bonita todavía. Esto que estamos avanzando es más bonito ya. ¿Ya? Bien, gracias, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? ¿Ninguém? Bien, gracias, jóvenes. Entonces nos vemos el viernes, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniero.